Dios sea bendiciendo grandemente tu vida, amado hermano y amigo, hermana y amiga. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente buscas respuesta de Dios. Y te digo que hoy la vas a encontrar porque Dios hoy te ha llamado en este momento para decirte esto. El tema que hoy Dios nos permite compartir se titula Dios está contigo, no tengas miedo. Así es, mi hermano, Dios está contigo, así que no tienes por qué temer, ¿ok? El miedo es una de nuestras emociones negativas más básicas y los cristianos, nosotros no estamos exentos de sentir miedo en algún momento, pero tenemos la dicha de que la palabra de Dios nos dice cómo poder vencer el miedo y eso lo vamos a ver en esta hora, mi hermano. Por eso es que Dios te ha llamado hoy para escuchar este mensaje. Así que, mi hermano, es fácil tener un ánimo desbordante de felicidad y positivismo cuando todo está muy bien, cuando no pasa nada malo, ¿sí? El problema es mantener dicho estado de ánimo en las dificultades, cuando tienes problemas. A pesar de ser cristianos, no podemos ignorar que somos también seres humanos. Por lo tanto, somos débiles, limitados y sentimos emociones de todo tipo. Y entre ellas está el miedo, hermano. Pero Dios está contigo. Así que no tengas miedo. No está mal experimentar temor. No está mal experimentar temor. El problema está en permanecer temerosos de algo y que ese temor poco a poco carcoma nuestra fe. Dios tiene totalmente conocimiento de nuestros límites y debilidades, ¿sí? Así como lo dice el Salmo 103:14, que te lo voy a dejar aquí en la pantalla para que lo leas. El miedo como tal nos limita y nos incapacita para poder reaccionar adecuadamente. Por eso podemos ver en la palabra de Dios personas que pudieron vencer el miedo y hoy veremos cómo también nosotros podemos hacerlo. Y bueno, quiero preguntar esto, hermano. Te pregunto, ¿qué es el miedo y cómo nos puede afectar el miedo? Porque el miedo es una sensación de angustia producida por la presencia de algún peligro real o imaginario. Muchas veces los peligros pueden ser físicos, emocionales, económicos y espirituales. Podemos llegar a sentir miedo porque quizás nuestra integridad física llegue a estar comprometida por una infidelidad dentro del noviazgo. Podemos llegar a sentir miedo porque quizás nuestra integridad física llegue a estar comprometida por una infidelidad dentro del noviazgo o el matrimonio, por la pérdida de una fuente importante de ingresos o por alguien que haya proferido alguna maldición en nuestra contra. Y como te decía antes, a pesar de ser cristianos y tener mucha fe en Dios, no estamos exentos a padecer de miedos, ¿sí? De tener temor. Por ello debemos evitar que el miedo se posesione de nuestras vidas, ¿sí? El miedo nos limita porque nos paraliza y dicho temor hace que seamos incapaces de actuar a nuestro favor. El miedo carcome la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es la certeza del cumplimiento de una promesa de Dios. Pero el miedo es aquel que solo da lugar a la duda. El miedo nos puede llevar a la desesperación y dicha desesperación nos puede conducir a querer buscar la solución a nuestros problemas por medios equivocados, con ligereza, ¿sí? Sin poder contar con Dios para ello. Confiar más en nosotros mismos que en Dios o confiar más en los consejos de alguien que la palabra de Dios. Evidentemente el miedo nos puede llegar a afectar nuestra vida emocional, también la social y la espiritual. Por lo tanto, mi hermano, un cristiano no debe permanecer en el miedo por mucho tiempo. Debes reaccionar, mi hermano, y debes permitir que Dios sea el motor, que Dios sea el que esté siempre respaldando ello. Entrégale esa carga. Es evidente, mi hermano, es normal
que en algún momento de nuestras vidas llegues a sentir miedo ante la incertidumbre o la dificultad de las circunstancias. Pero lo que sí debemos evitar es que el miedo forme raíces dentro de nosotros. Pero ahora, mi hermano, que hemos visto brevemente qué es el miedo y cómo nos afecta, nos corresponde poder saber cómo vencer el miedo. Y con la palabra de Dios nos podemos aferrar y ayudarnos en dicho proceso. ¿Sí? Vencer el miedo con la ayuda de Dios y su palabra. La palabra nos da al menos 5 consejos para vencer el miedo, y así nuestras vidas no se vean estorbadas por el mismo. Como primero, hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos un claro ejemplo de este salmo en el Salmo 103, ¿sí? Escrito por el rey David, quien estaba agradeciendo con ese salmo a Dios por todas sus bendiciones, y se habló a sí mismo durante el salmo al menos unas 8 veces. Te invito a que lo leas. Quizás no veas nada de razonable en hablarte a ti mismo, pero de acuerdo a la psicología moderna, lo que hablamos en nuestro consciente afecta a la parte más interna de nosotros, el subconsciente. De modo que si hablas algo negativo afectará tu estado de ánimo y tu percepción objetiva de las circunstancias. En cambio, si hablas positivo, tu estado de ánimo será más optimista y tendrás mayor capacidad para poder percibir con objetividad la realidad que te rodea. Cabe destacar, hermano, que no te hablo de confesión positiva, ¿sí? Como segundo, orar a Dios. Otro paso importante para poder vencer el miedo de acuerdo a la palabra es la oración. El rey David, por sus pecados, había quebrantado una buena relación con Dios y sintió miedo por eso, porque sentía el peligro de no poder restaurar dicha relación. El salmista David, en el Salmo 51, hace una oración a Dios con un corazón entristecido y lleno de miedo. A pesar de tal tristeza y miedo, consideró que la mejor opción era orar a Dios y esperar una respuesta. Así que, mi hermano, como primero tienes que hablarte a ti mismo, mirar en el interior para saber qué es lo que hay en ti que no te deja continuar, y como segundo, orar a Dios. Como tercero, confesar a Dios nuestros miedos. La palabra de Dios nos da a conocer el caso del profeta Habacuc, ¿sí? Quien en su momento sintió miedo y gran indignación por la situación del pueblo de Judá, quien estaba entregado a la injusticia y a la corrupción política y espiritual. A su vez, hermano, el pueblo de Judá estaba siendo amenazado de ser tomado por los caldeos. Por esa razón vemos la siguiente oración del profeta Habacuc comunicando su miedo e indignación. Eso está en Habacuc capítulo 1 versos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y como lo hizo el profeta Habacuc, no está mal que confesemos delante de Dios nuestros miedos. Él nos comprende y nos conoce nuestros miedos. Él desea ayudarnos en medio de nuestros miedos. La palabra de Dios tiene muchas historias y muchos hombres que experimentaron miedo y Dios les ayudó a superarlos, ¿sí? Como cuarto, confiar en Dios. El miedo nos conduce a la duda y a la inseguridad, y la confianza es todo lo contrario. Confiar es creer que algo sucederá o que alguien actuará. Si ponemos en Dios nuestra confianza, nuestros miedos poco a poco se disiparán, ¿sí? El salmista, en relación a sus debilidades y limitantes, escribió lo siguiente. Salmo 103, versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sí, Dios conoce que tenemos miedo, y en medio de ese miedo Él nos quiere ayudar. Él te quiere ayudar, hermano. Él quiere apoyarte y fortalecer a fin de que nuestra fe y confianza en sus promesas se vean fortalecidas. Sí, y como quinto,
empoderarnos de una promesa de Dios. Último paso para poder vencer el miedo de acuerdo a la palabra es el hecho de apropiarnos de una promesa de Dios y aferrarnos rigurosamente a la fe. Promesas, tú, mi hermano, conoces muchas y quizás has leído muchas en la palabra de Dios, pero debes apropiarte de ellas. Hay un refrán popular que nos dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pero en la vida cristiana necesitamos más de fe que de esperanza. La esperanza y la fe difieren porque la fe es la certeza de lo que se espera. En cambio, la esperanza es el anhelo de que algo suceda aun cuando no hay plena certeza de que eso sucederá. ¿Sí? La fe es un elemento que Dios nos da. Romanos 10:17. Ahí te lo voy a poner para que lo leas. Y la fe nos sirve exactamente para poder creer a Dios a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, sin importar que estemos pasando mal, si estamos bien, si estamos en aflicción, si nos falta X o Y cosa. No importa, hermano. Cuando sintamos miedo por algún peligro que amenace nuestra vida física, emocional, espiritual o económica, debemos buscar en la palabra de Dios una promesa que nos sustente en medio del temor. Por ejemplo, si estamos endeudados, podemos apropiarnos de la promesa de Filipenses 4:19, ¿sí? Si estamos enfermos, de la promesa en Jeremías capítulo 33, verso 6. Si tenemos problemas familiares, Malaquías 4:6, ¿sí? Y hay muchos. Una vez que nos hayamos apropiado de una promesa de Dios, lo más probable es que ya hemos vencido el miedo. De este modo hemos repasado brevemente los 5 pasos para vencer el miedo. Sí, mi hermano, entonces es normal experimentar miedo, pero no podemos quedarnos varados en él mismo. Sí, debemos buscar la ayuda de Dios para superarlo y ver las instrucciones sobre cómo vencer el miedo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña en un buen paso. Sí, si queremos vencer el miedo, la Biblia nos enseña que debemos orar a Dios, confesarle nuestros miedos o temores, confiar en Dios y, por último, apropiarnos de una promesa. Espero, mis hermanos, que estos consejos sobre cómo vencer ese miedo y de que entiendas que Dios está contigo y que no debes temer, vas a poder superar toda dificultad. No importa el obstáculo, no importa cuán grande sea el obstáculo, tenemos a alguien más grande que cualquier obstáculo, y ese es Dios. Así que, mi hermano, tú estás aliado con el mejor de los mejores, con Dios, quien está respaldando tu vida, y que Dios siempre va a estar contigo. Así que no tengas miedo, porque Dios está contigo, hermano. No tengas miedo, no tengas miedo. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor mi Dios, por hablarnos en esta hora, Dios. Gracias porque sabemos, precioso Dios, que tenemos herramientas muy grandes y fuertes para poder vencer todo obstáculo, todo temor, todo miedo que haya. Tenemos el mejor respaldo tuyo, Dios, y tu palabra que nos enseña y que nos da una guía de cómo poder vencer cada obstáculo, cómo vencer esos temores que siempre nos afectan en la vida diaria, en todas nuestras áreas, en las áreas de la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo en esta hora que tú estás conmigo, así que no voy a tener temor. Que todo, Señor, todo problema, toda dificultad, toda cosa que esté aconteciendo en mi vida, en la vida de los hermanos que en este momento están escuchando esta palabra, y que todas esas cosas queden anuladas y queden canceladas, y que nada ni nadie me va a tocar, porque yo soy más que vencedor, porque tengo a Dios de mi lado. Así que gracias, Dios, gracias, Padre amado, porque sé que tú estás aquí en este momento, Dios. Gracias, Padre, porque conoces mi vida y sabes de qué tengo necesidad, pero hoy he aprendido que debo confesarte todo, que debo hablar contigo, que debo hablar como cuando hablo con un amigo, con un hermano, con un familiar, así en confianza. Por eso, Dios, confío en ti, Padre Celestial, y me aferro a tus promesas, en las promesas que nos das en tu palabra.
Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Dios. Mi hermano, que Dios sea bendiciendo tu vida en esta hora y recuerda que Dios está contigo. No tengas miedo.